Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid. Hola amigos, os damos la bienvenida un día más a Radio Jai España desde Madrid. Hoy, como primera entrevista, contamos con Mónica Sánchez Rubio, directora de la Fundación Hispano-Judía. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Estamos aquí súper contentos de poder dar esta entrevista y que nos conozcáis mejor. Gracias, encantados nosotros también. Cuéntanos un poquito, para los que no conocen la Fundación, es una fundación relativamente reciente. Cuéntanos un poquito cuál es vuestro objetivo, vuestros proyectos. Bueno, pues la Fundación Hispano-Judía se constituyó en 2016, o sea, como tú bien dices, somos una fundación relativamente nueva y nuestra principal misión es la visibilización y la divulgación de la historia en común de las culturas hispanas y judías. Esta idea de esta fundación nació de una promulgación de la ley de nacionalidad sefardita, que seguramente la conocéis bien. Pues en el momento de esta promulgación, nuestro presidente actual, que es David Achuel, era el presidente de la comunidad judía de Madrid y fue un gran impulsor de esta ley. Cuando sale la ley y cuando al final se promulga, pues surge la idea de crear esta fundación para no solamente que estas personas que se iban a sacar la nacionalidad, que había sido todo un logro, pues que conocieran pues estas raíces, ¿no? Y una vez que tengas la nacionalidad, que conozcas de dónde vienes, cuáles son tus raíces y qué parte de todas estas raíces pues tienen que ver con la parte judía. Tenemos hoy en día un proyecto principal que es la construcción de un museo, del Museo Hispano-Judío en Madrid, del cual nos sentimos súper orgullosos porque es un proyecto increíble, es un proyecto que no existe actualmente en ninguna parte del mundo y en donde vamos a poner en valor pues precisamente esto que os estoy contando, la historia en común de estas dos culturas, de la cultura hispana y la cultura judía, que queremos que sea conocida, que sea bien conocida y que sea divulgada, no solamente por nosotros, sino que a través de todo de estas personas que forman parte de la fundación, pues también que se... He visto que hay bastantes, por la cercanía que tenemos, ¿no?, con Radio Jai, con Argentina, obviamente, he visto que hay varios miembros del patronato o del consejo asesor pues relevantes argentinos, como pues el rabino Isaac Saka o Sergio Bergman. Cuéntanos alguno de los, por ejemplo, más representativos, ¿no? También personajes de la Real Academia Española, de la historia de la Academia Española de España también. Sí, bueno, nosotros contamos, digamos, como con dos órganos rectores principales, que es nuestro patronato, y luego nuestro, que está integrado por más de 60 miembros de todo el mundo. Es importante señalar que el patronato está formado no solamente por judíos, sino también por no judíos, porque esta es una también de las características de esta fundación, que es que gente que está muy involucrada en la divulgación de nuestros objetivos, pues forme parte de este patronato. Y luego está el consejo asesor. El consejo asesor es lo que nosotros cariñosamente llamamos como nuestro consejo de sabios, ¿no? Está conformado por personalidades del mundo académico, del mundo científico, y como tú bien decías, pues tenemos personalidades de todo el mundo, de Israel, de Estados Unidos, de Venezuela y de Argentina. Casualmente tenemos bastantes miembros
Tenemos pues al rabino Isaac Saka, tenemos a Arnoldo Lieberman, a Marcos Aguinis, tenemos también al rabino Sergio Bergman, y son estas personas las que nos iluminan con todo el conocimiento para poder llevar a cabo algunas actividades que nos lleven a nuestra finalidad. En el caso... Amigos, ¿no? Asociaciones de amigos que la gente se puede sumar. Así es. Tenemos cinco principales asociaciones de amigos que están en Argentina, en Israel, en México y en Nueva York y en Panamá. Uh-huh. Estas asociaciones de amigos pues nos apoyan y nos dan estas patas tan importantes en el extranjero para hacer actividades y dar a conocer nuestra finalidad. Uh-huh. ¿Y qué actividades, por ejemplo, habéis realizado recientemente o de las más destacadas? Sé que hubo una muy importante en Argentina con nuestro queridísimo y admiradísimo rey Felipe VI, que yo creo que es un honor contar siempre con su apoyo y que siempre nos ha concedido muchísimos apoyos y recibió un premio, ¿no? El premio Shalom, creo recordar. Efectivamente, dentro de nuestros amigos, pues contamos con el honor de tener de amigo al rey de España, Su Majestad el Rey Felipe VI, y precisamente en Argentina tuvimos la oportunidad de otorgarle, en colaboración con el Congreso Judío Latinoamericano, el premio Shalom por su liderazgo y por su defensa de la integridad de España. En realidad hemos otorgado este premio en Argentina, pues a raíz de la visita que hizo el año pasado. Y también previa a esta entrega de este premio, también entregamos otro premio en España junto con el World Law Congress, también por su liderazgo y por su defensa a la integridad de España. También hemos, por ejemplo, impulsar la constitución de la Academia del Ladino. Eso me encanta. Cuéntanos un poquito de eso porque creo que fue la última academia, ¿no? Que entró Efectivamente. Sí, bueno, como sabéis, el ladino o el judío español es la lengua que hablan los descendientes de los judíos sefarditas y que hasta la fecha mucha gente conserva. Entonces nosotros impulsamos esta constitución de la Academia del Ladino como parte de la Real Academia de la Lengua Española. Y afortunadamente y gracias también a los apoyos de muchos amigos, pues se llegó a la constitución de esta academia, siendo que hoy pues existe como parte de la Real Academia. Este es otro de los logros que hemos podido tener. Y bueno, también te puedo contar una cosa que nos llena muchísimo orgullo, que es la audiencia privada que tuvimos con el Papa Francisco. Uh-huh. También argentino. También argentino. Sí, tenemos unas raíces ahí argentinas que nos llaman. Y esa audiencia privada fue en Roma el año pasado, en agosto, y nos recibió como reconocimiento al trabajo que estamos haciendo para tender puentes entre católicos y judíos. Uh-huh. También, por ejemplo, contribuís con exposiciones, ¿no? Tanto virtuales, que he visto que habéis hecho alguna durante todo este periodo de la pandemia, y algunas físicas, que fue previo, yo creo que a principios de año o a final del año pasado, no recuerdo bien, con la Biblia de Kennicott, que fue una obra escrita en la ciudad de La Coruña. Luego volvisteis, ¿no? A llevar desde Oxford, creo que estaba en la Universidad de Oxford. Y estuvo allí expuesta. Yo creo que también esto es algo muy bonito, ¿no? Poder traer de vuelta, ¿no? A sus raíces, al menos por un corto tiempo, y poder admirar este tipo de obras, ¿no? Que ya es que son verdaderos tesoros. Pues sí, son tesoros que se encuentran en todo el mundo, y una de nuestras máximas es pues que se conozcan todas estas riquezas que el mundo judío ha dejado en el resto del mundo. Y esta oportunidad se nos presentó de apoyar a la comunidad de Galicia con esta exposición, ayudando a traer la Biblia Kennicott, que tenía 550 años
fuera de España. Tiene una historia, bueno, para hacer otro programa, para hacer un programa completo sobre la Biblia de Kennicott. Te tomo la palabra. Sí, totalmente. Hablaremos un día de esto. Y se consiguió por primera vez que esta Biblia se volviese a su ciudad de origen, a su región de origen, y que la Universidad de Oxford, por intermediación de la fundación, pues se la prestara en este caso a la ciudad de la cultura de Galicia, y estuvo ahí expuesta por unos meses. En realidad está expuesta desde finales del año pasado hasta abril, pero bueno, con esto de la pandemia se cerró, pero luego estuvo mucho tiempo en línea, se puede visitar todavía. Todavía se puede visitar. Sí. Bueno, pues animamos a todos los oyentes a que lo puedan ver desde internet, porque yo creo que será precioso, ¿no? También ese proyecto. Y cuéntanos un poquito más, a ver qué nos puedes desvelar de la parte del museo, un poco cuál es qué tipo de exposición podréis albergar, cuál es un poco el objetivo. Bueno, lo que nos puedas contar por ahora, lo que tengáis, cómo va a ser esa experiencia, ¿no? Dentro del museo, ese recorrido, ¿qué se va a encontrar la gente ahí, ¿no? ¿Qué va a sentir cuando entre en el museo? Porque va a ser algo muy sensorial. Muy sensorial, sí. Queremos que sea un museo que te atrape y que te da a conocer tus orígenes, ¿no? Que además te vayas con la sensación de que quieres volver a conocer más. Es un museo, evidentemente, que va a tener esta parte física de exposiciones y de objetos para que se puedan exponer allí, pero también va a tener una parte tecnológica muy importante, de manera que también la gente pueda desde sus casas pues llevarse esa cesta de deberes y que puedan mirarlo y si pueden volver. Entonces, bueno, como os decía, este es nuestro principal proyecto y queremos que, si todo sale bien, si Dios quiere, el próximo año empezar con este museo de manera virtual para que ya la gente pueda ir conociendo de qué va el museo, qué es lo que vamos a presentar. Son 4 principales patas las que vamos a tocar. Una es la historia del pueblo judío, la otra es la historia compartida de la cultura hispano-judía, y la tercera pata son los valores, todos aquellos valores que no son inherentes a nuestra cultura, y la cuarta pata sería la tierra prometida del Estado de Israel, la tierra del futuro, ¿no? Estas cuatro patas, como te decías, van a estar enriquecidas por una colección importante, de las cuales nos sentimos muy orgullosos por estar firmando convenios con instituciones internacionales y con coleccionistas particulares. Y luego, como te repito, pues la parte tecnológica, ¿no? Que nos va a dar la oportunidad. Yo creo que este aspecto interactivo, ¿no? Y virtual, pues también está fenomenal para todos nuestros oyentes al otro lado del charco, que primero por este tema que tenemos ahora de la pandemia, que esperemos que dure poco, pues podrían también poder acceder a exposiciones, ¿no? Que podáis hacer de forma virtual, o incluso quien no tenga la suerte de poder desplazarse hasta aquí, ¿no? Que yo creo que hoy en día también gracias a internet tenemos esta posibilidad de ver cosas a larga distancia, y es muy bonito que yo creo que introduzcáis también esta parte que es mucho más, pues digamos, interactiva, virtual y tecnológica también, ¿no? Innovadora, porque aunque lo van incluyendo cada vez más museos, pero hasta ahora cuando uno piensa en un museo piensa en algo físico, que va a ir a ver ahí solo piezas únicas o piezas representativas, y yo creo que esto va a dar un paso más. Claro, nuestra idea definitivamente es que este museo se pueda visitar desde cualquier parte del mundo. Yo creo que una de las cosas buenas que podemos sacar de estos meses de confinamiento y de pandemia es que nos ha abierto los ojos a que estas partes tecnológicas y de Zoom y de virtualidad, pues que nos permiten viajar, ¿no? Nos permiten conocer cosas que antes, aunque las teníamos ahí a mano, no las considerábamos tan esenciales o tan básicas para poder conocer.
Entonces, queremos hacer énfasis de eso y queremos que la gente pues pueda viajar a nuestro museo, que lo pueda conocer. Uno cuando tenga la oportunidad de venir a España, pues que lo vea físicamente. Bueno, y luego creo que una cosa, voy a ver si me das la primicia para el 2021 estáis haciendo ya el plan, ¿no? de actividades y de concursos, etcétera, y creo que tenéis uno muy interesante que probablemente a muchos de nuestros oyentes latinoamericanos les va a gustar, algunos también que vivan en España, sobre microrrelatos. Así es. Bueno, como os comentaba al principio, tenemos estas asociaciones de amigos, muchos de los cuales han llegado gracias a la ley de nacionales sefardíes. Todas estas personas sabemos que han tenido que hacer rellenar un expediente en el que, pues, sin duda, creemos que han encontrado historias particulares de sus familias. Entonces, se nos ha ocurrido que una cosa que debería no quedarse solo en ese expediente, sino ponerla en valor y que también podrá formar parte del museo, son estos relatos de las familias, de las historias que se conocen, ¿no? Entonces, el próximo año tenemos planeado hacer un concurso de microrrelatos para precisamente que estas personas puedan escribir esa historia. Cualquiera que quiera. Para cualquiera que quiera participar y que se haya sacado la nacionalidad española y que haya tenido alguna experiencia que la quiera compartir, la va a poder compartir con nosotros y vamos, bueno, en su momento informaremos sobre los premios, pero bueno, va a ser algo muy chulo y yo creo que el primer premio que os puedo adelantar es que va a formar parte de la colección estas historias. Va a formar parte de la colección del museo, en donde te vas a poder encontrar y vas a poder buscar la historia de tu apellido, la historia, y seguramente pues se encontrarán primos, hermanos, tíos, familiares, que será emocionante, ¿no? Muy bonito. Entonces, bueno, y para los que os quieran seguir, ya para finalizar, y también puedan ver pues este tipo de concursos que vais a lanzar, etcétera, ¿dónde os pueden encontrar? ¿En vuestras webs? ¿En redes sociales? ¿Dónde estáis? Sí, tenemos nuestra web que es fundacionhispanojudia.org y si no, las redes sociales en Instagram, en Facebook o también en Twitter en Hispanojudia. Ese es nuestro nick en cualquiera de las redes, Hispanojudia. Muy bien, pues yo creo que a partir de mañana tendréis algunos seguidores más, que seguro que muchos se animan porque este es un proyecto interesantísimo, que le queda muchísima proyección y muchísimo crecimiento. Ojalá. En la web tenemos un formulario que pueden rellenar para todos aquellos que quieran enviarnos sus datos y que quieran suscribirse a nuestra newsletter que sacamos cada mes. Y allí se pueden enterar de todas las actividades y recibir información y novedades de la Fundación. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Espero que pronto puedas contarnos algún otro proyecto y te tomo la palabra con lo de la Biblia de Kennicott, que un día vamos a hacer un especial sobre eso. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y enseguida conectamos con Israel, donde nos espera Jacob, de Unidos con Israel. Hola, Jacob. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, para aquellos que no conozcan a Jacob, nació en Madrid, en el seno de una familia judía y actualmente vive en Israel. Toda su vida se ha dedicado a la Hasbará y a la lucha contra el antisemitismo y también está muy centrado en luchar contra la contaminación y las mentiras que los medios de comunicación lanzan contra Israel. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo Aliyá en 2012 y un año después creó esta organización, Unidos con Israel, que es la versión español de United with Israel, y que es uno de los movimientos pro-israelíes online más importantes del mundo. Yo creo que probablemente todos nuestros oyentes os conozcan, pero para los que no, pues tienen ahora la oportunidad de empezar a seguiros. Tenéis más de 9 millones de seguidores de 170 países diferentes y además colaboras habitualmente con medios como Libertad Digital, Periodista Digital, Marca, con Radio Sefarad también. Entonces, yo creo que ya eres un experto en esto de las entrevistas. Bueno. Bueno, cuéntanos un poquito qué te motivó para dejar Sefarad
y ir camino a Israel. Bueno, como bien apuntaste en tu introducción generosa, y nací y viví en Madrid 25 años de mi vida. En Madrid siempre estuve involucrado con los temas comunitarios, sionistas, con los valores judíos. Debo de reconocer que al principio lo hacía un poquito por inercia, pues alguien tenía que ser voluntario en la comunidad judía de Madrid, pero tras un viaje a la marcha por la vida con mis íntimos amigos, algo digamos que cambió en mí. O sea, lo que uno ve en Auschwitz, que es el mal elevado a la enésima potencia, es el antisemitismo llevado a un extremo que siembra un precedente y si ya existe ese precedente, es cuestión de que se junten unos pocos factores para que vuelva a ocurrir. Y me marcó tanto que decidí crear, junto con dos íntimos amigos, un grupo sionista juvenil en Madrid. Fue una experiencia, la verdad, que inolvidable, ver a chicos jóvenes de 15, 16 años crecer en su amor por Israel cada día más. La verdad es que muchos creen que el sionismo es un sentimiento nacionalista y están, la verdad, que realmente equivocados. Es un sentimiento de supervivencia. Y como para no irme Cuéntanos, yo creo que eso es muy interesante también, como tú describirías esa afiliación a Israel. Sí, así es así. Es que muchos lo dicho, lo desprecian diciendo que es un sentimiento nacionalista más, incluso muchos de los nuestros. Pero lo dicho, es un sentimiento de supervivencia que ya empezó hace 2 siglos y continúa ahora. Y no por el hecho de haberse creado el Estado de Israel lo es menos o se resta la importancia. La verdad que a mis 25 años decidí hacer un cambio difícil, obviamente lleno de retos y de muchas satisfacciones y sorpresas, y hacer Aliyah. El por qué, me preguntaste, ¿por qué hice Aliyah? La verdad que podría decir que no me sentía español, pero mentiría. La verdad, porque me sentía y me siento muy, muy español. También podría decir que es por culpa del antisemitismo, pero también mentiría, porque un año antes tuve el grandísimo honor, la verdad, de trabajar en la Fundación FAES y de terminar mi carrera en la Universidad Autónoma, y en ambos sitios me sentía uno más. Podría decir que era para formar una familia, pero también mentiría, porque la podría haber encontrado en Madrid. Pero simplemente me faltaba algo, y ese algo se llama Israel. Y no sabría muy bien cómo explicarlo, pero los quehaceres diarios, las preocupaciones que todos tenemos día a día, y acostumbrarse a la vida buena de España era muy tentador. Pero ser judío y vivir en el país de los judíos era algo que no me podía ofrecer España, sino solo un pequeño país en Oriente Medio rodeado de enemigos como es Israel. Y cuando llegaste allí, ¿cuál fue tus primeras sensaciones? ¿Todo era tan idílico como pensaste? ¿Te costó? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Porque también supongo que quizás hoy en día, con todos los cambios que está habiendo en el mundo, incluso muchos movimientos antisemitas que están explotando o están emergiendo de forma más violenta, muchas personas, muchos judíos también se están planteando pues, mudarse, ¿no? Sobre todo en este caso en Europa, pues mudarse a otros lugares y quizás uno sea Israel. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, sabiendo que venías de España, que como somos españoles lo podemos decir, es un país que se vive fenomenal y que la calidad de vida es buenísima y que quizás la parte social pues es casi incomparable, diría yo, ¿no? Con casi ningún país del mundo. O sea, la responde muy bien. Pues, si quieres pasar por la siguiente pregunta. No te he preguntado y he respondido. No, pero bueno, o sea, ahora... ¿Pero cómo te sentiste ante todo? No, obvio. No hay, yo creo que hay muy pocos olim que la primera reacción al venir a Israel es decir, wow, es que estoy en el país de mis sueños. No, aquí hay un shock importante, porque una cosa es lo que se ve en la tele y en los que se leen los libros, y otra cosa es vivir dentro de la sociedad frenética israelí. Y ahora me imagino que, como todos en estos días, pues estos meses, este año 2020, que a ver si se acaba pronto, estaban angustiados con este virus, como no poder estar cerca de la familia, mis padres, mi hermana, abuelos, tíos, primos que están en Madrid. Bueno, confiado que esto pronto pasará. Pero respondiendo a tu pregunta, Israel tiene una sociedad muy activa. Aquí
aquí la hora punta de la mañana empieza a las 6:30. Es un país donde siempre hay noticias. Me dan muchísimo trabajo los israelíes y los enemigos de los israelíes, que no son pocos. Es raro el día que no ocurre nada en Israel. Es un país en constante movimiento. O sea, es un país como, a mí lo que me llamó la atención, yo cuando hice Aliyah llegué a Jerusalén y lo que estuve viviendo ahí durante 2 años, y lo que más me llamaba la atención era la enorme fractura social que había entre, por una parte, los ultraortodoxos y por otra parte, los árabes, 2 nichos de sociedades, digamos, que no son muy, digamos, amantes del concepto sionista, y me llamaba la atención lo fuerte que estaban y la presencia enorme que tenían en Jerusalén. Pero bueno, es un país muy heterogéneo. El 80% son, a pesar de que el 80% son judíos, de los cuales venimos de cientos de lugares con costumbres y normas sociales y lenguas distintas, donde un 15% son musulmanes, un 3% son cristianos y otro tanto pequeño por ciento son drusos. Y bueno, yo sabes, esto lo tengo muy, muy en mí. No puedo mencionar la heterogeneidad que tiene Israel sin poder mencionar y hacer un poquito de asbará, que para eso también hemos venido, y decir que es un país, y además es porque no sale en la prensa mundial, en donde el tercer partido político es árabe-israelí. Y para el que no lo sepa, en nuestros países vecinos no existe ningún partido político judío. Más que nada porque durante la segunda mitad del siglo XX decidieron expulsar a los judíos de sus países. Correcto. Unos refugiados, por cierto, de los cuales nunca hablan, pero lo dejamos para otra conversación. Mira, te digo que de ese tema vamos a hablar probablemente la semana que viene, que dentro de poco es el Día del Recuerdo de los refugiados judíos de países árabes, y vamos a hacer un especial sobre ese asunto también. Así que... Bien hacéis. Sí que cuando yo Israel es eso, un poco de shock, obviamente, como pues, supongo que le pasará a todos el moverse de un país a otro, pero la verdad que, gracias a Dios, la verdad que no me ha ido mal y disfrutando, y un país maravilloso. Ahora atravesamos por un bache importante de salud, una crisis sanitaria y una crisis económica, como está pasando todo el mundo, pero confiado en que los mismos israelíes que pasaron tantas guerras y tantos conflictos, tantas preocupaciones, pues supongo que remontaremos como es debido. Un tema a mí que siempre me ha interesado también, ¿cómo es la vida en familia en Israel, ¿no? Porque uno va a Israel y ve tantos niños, o por lo menos esa es la sensación que yo he tenido, ¿no? Cuando he ido, que siempre ves que hay tanta vida familiar, más que niños como en familia, ¿no? Que la gente sí hace planes en familia, que hay... Yo siempre he tenido esa percepción, igual me equivoco, pero ¿cómo se vive la familia en Israel? Pues hombre, sabiendo que en Israel la media de hijos por familias de 3,3 creo que es, si no me equivoco, y que en España es de 1, muy poco, pues hombre, aquí en Israel, bueno, yo por lo menos estoy casado desde hace 7 años, tengo 3 hijos, es verdad que tampoco voy a por los 16, no quiero... Bueno, 3 ya no está mal, hay que llegar. Las hay familias. Pero bueno, se respeta también, por otra parte. Aquí hay mucha juventud, muchos niños. En los centros comerciales, y hay una cosa que me llama la atención y es una diferencia grandísima entre Europa en general y Israel, es que en los centros comerciales están llenos de cochecitos de los niños. En los parques públicos están repletos. Es como tú dices. Hombre, ahora mismo en época de pandemia... Eso, la verdad, francamente, no es un punto positivo, digamos, porque tanta unión familiar, tantos contactos familiares hace que la dispersión del virus sea mucho mayor. Pero... Esto dicen que pasaba aquí también, no sé si es realmente una medida, ¿no? Una forma de medir realmente correcta o no. Pero aquí también decían que se podía ser uno de los factores. Sí, desde luego que sí. ¿No? Pues, pero bueno, sabiendo que en Suecia la verdad que no creo que sean conocidos por familiares y además es que viven uno en 1 kilómetro de distancia con otro, pues está en auge. Pues. Pero bueno, sabemos lo poco que conocemos de este virus. Pero contestando a tu pregunta, si la familia es un pilar fundamental, Israel es un país tradicional. Aquí, pues, bueno, por suerte, digamos, no ha llegado los extremismos que estamos viendo tanto a la izquierda o a la derecha en Europa, que se están cuestionando, digamos, el modelo social, y el modelo cultural y el modelo político que teníamos hasta en los 90. No ha llegado todavía en Israel. En Israel hay una cultura y un arraigo muy de peso, en donde la religión, no la religión vista desde el punto de vista
religioso, sino más tradicional, es importante. En Israel hay un... Sí. Dime. No, dime. Una última sobre este tema, ya que estamos hablando de las familias, que yo creo que también es algo interesante y de lo que no soy tampoco gran conocedora. ¿Cómo es el mundo de los colegios en Israel? La mayoría son públicos, ¿no? Por lo que tengo entendido, y hay mucha heterogeneidad. Sí, la mayoría de los colegios en Israel son públicos. Y bueno, pues como una sociedad heterogénea, pues los colegios también son heterogéneos. Los hay mixtos, en donde hay pues tanto pues, judíos como árabes o cristianos. La mayoría no lo son. El hecho también de que la mayoría de árabes viven en sus pueblos, los drusos viven en sus pueblos, los ultraortodoxos viven en sus pueblos, y digamos los más tradicionalistas o los laicos viven en las grandes ciudades de Israel, hace que los colegios también respondan a ese parámetro. Hay, pues eso, colegios ultraortodoxos, colegios religiosos sionistas, colegios laicos, pero también hay colegios mixtos. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, para cambiar de tema, más sobre la organización Unidos con Israel, para quien no os conozca, que ya digo, creo que serán pocos, porque la verdad que vuestra capacidad de comunicación es muy alta, o quienes conozcan pocos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es vuestro objetivo? Y ¿cuál es tu papel dentro de la organización también? Bueno, como bien dijiste en la introducción, Unidos con Israel se enmarca dentro de la familia de United with Israel. United with Israel habla en 4 idiomas. Hablamos en español, con Unidos con Israel, en francés, con Unis avec Israel, en portugués, con Unidos con Israel, en inglés, con United with Israel. Ya estamos abriendo el departamento en alemán, que no me hagas, por favor, reproducir su nombre, porque lo desconozco. Creo que es algo de Gemenistán en Israel, pero igual algún alemán que me esté viendo me puede corregir, así que no lo vamos a decir bien. Es el movimiento pro-israelí online más grande del mundo, formado por 9,6 millones de seguidores que provienen de 175 países. Ofrecemos materiales en nuestra página web, en las redes sociales, en los boletines de noticia que cada día mandamos, con el fin de combatir la manipulación de la mayoría de los medios de comunicación. Nuestra principal meta es ir a buscar a los millones de seguidores de Israel, que muchos de ellos ni lo saben que lo son, darles las herramientas para que ellos poco a poco se transformen en defensores activos de Israel, en verdaderos embajadores de Israel. Y la verdad que, nuestros objetivos son, pues eso, defender y explicar con precisión la verdad sobre lo que ocurre en Israel, crear una red internacional de partidarios de Israel, y también además la verdad que queremos implementar proyectos sociales de ayuda a los sectores más desfavorecidos en Israel, víctimas del terrorismo, los habitantes de Sderot, de Ashkelon, los soldados solitarios que no tienen familia en Israel. Les tratamos de ayudar con la ayuda de los que nos aportan nuestros socios, nuestros donantes. Pues también queremos nosotros ayudar también a paliar parte de los proyectos sociales y de las dificultades que tiene Israel como país. Muy interesante. Y entre los temas que tocáis, me imagino que obviamente está el tema del antisemitismo, ¿no? Y combatir, que está implícito en todo ello, ¿no? Porque parte de esta desinformación muchas veces tiene una cara oculta, que no se trata solo de estar mal informado y por eso reproducir mala información, sino que hay veces que tiene, generalmente la mayoría de las veces, tiene detrás un componente antisemita, ¿no? O de antisionismo, que como siempre hemos comentado en esta casa, pues es lo mismo, ¿no? Y tiene ese paralelismo que a veces cuesta entender, o la gente que no está todos los días en este tema hay que explicárselo, y hacemos todas las organizaciones que estamos en esta línea, hacemos un esfuerzo en ello. Yo creo que vosotros también. ¿Cuál es tu visión desde Israel, siendo un europeo viviendo en Israel? ¿Qué percibes de este auge del antisemitismo en Europa? Bueno, la verdad que somos testigos y seguimos con mucha preocupación los constantes ataques contra los judíos en Europa. Hace poco escribí un artículo en el que pronosticaba que Europa se está vaciando de judíos, y que no va a faltar muchos años si siguen así, sobre todo países como Francia, Inglaterra o España. Los números están ahí, además, y las razones están ahí, de por qué los judíos
es muy posible que abandonen, que sigan abandonando todos estos países. Lo que vivimos en Europa, y además como espejo lo tenemos en España. Yo sigo la política española con mucha preocupación y veo que España va por un camino que no conduce a nada bueno. Además, bueno, opinión personal, que con el peor gobierno de la democracia nos ha llegado la peor crisis sanitaria del último siglo y nada bueno puede venir de este gobierno. Con respecto a Israel y con respecto al antisemitismo, aquí no se dice públicamente, porque somos muy diplomáticos y porque queremos mantener los amigos que tenemos dentro de los países, pero cada vez son más diplomáticos, más analistas, más periodistas que ven con mucha preocupación la enorme influencia que tiene un partido tan antisemita como Podemos en el gobierno. Y la verdad que España, desgraciadamente, es un espejo de también lo que está pasando en toda Europa. Esperemos que esta tendencia cambie. No lo veo, pero mientras tanto los judíos se irán una vez más de Europa. Y para los que nos quedamos, o los que todavía hemos decidido luchar desde nuestras ciudades, ¿cuáles son las herramientas que creéis que con las que creéis que podríamos colaborar con vosotros, o cómo podríamos realmente tener más capacidad de hacer palanca, ¿no? Lo primero, lo que has dicho tú, es seguir luchando y quedarse ahí para seguir luchando. Son pocos los que lo hacen, además, pero son pocos, los pocos son... O sea, la diferencia está en quedarse callado o quedarse luchando, ¿no? Que también ese es el... Exacto, exacto. Y hoy en día donde la verdad que no hay que tener miedo, hay que salir, hay que organizaciones como ACOM, creo que es un muy buen ejemplo del buen trabajo que se hace en España, salir a luchar por lo que es justo, no es a luchar por algo, pues eso, en donde alguien nos puede decir, no, es por luchar por lo que es justo y salir a luchar en contra de las directrices municipales en donde comparan Israel con el BDS donde comparan Israel con un estado de apartheid, en donde implementan medidas en favor del BDS, pues es que está muy bien. Y la cantidad de demandas que ha ganado ACOM y que va a seguir ganando ACOM, me temo yo que en los próximos años va a seguir teniendo muchísimo trabajo ACOM, se tiene que hacer. Es que si no lo hace ACOM, alguien lo tiene que hacer. Y es que antes no se hacía. Y ahora, por suerte, se hace. Yo estoy completamente convencido que se reciben, que estáis recibiendo peticiones de la mayoría de países de Latinoamérica para crear vuestros ACOMs en toda Latinoamérica. Porque es que es necesario. Y porque no nos queda otra. Es que sí, si no sobre todo se trata de, al final, utilizar las herramientas que nos da la democracia, ¿no? Que por muchos defectos que tenga, hasta hoy en día ha sido el mejor sistema político que hemos podido conocer, con sus defectos y con sus problemas, y en todos los países tiene sus problemas de corrupción, que probablemente pues ahora mismo en todos nuestros países hemos vivido eso, ¿no? Pero sí que nos da herramientas el Estado de Derecho para combatir este tipo de injusticia, este tipo de discriminaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de en este caso de ACOM, de que lucha con las herramientas que le da el sistema, ¿no? Y además, pues de forma eficiente y que es obvio que está habiendo una discriminación. Lo que da pena es tener que seguir haciéndolo, ¿no? Y que no salga de motu propio. Yo creo que poco a poco cada vez más la gente lo va interiorizando, pero que organizaciones también como la vuestra, en el que se dedican a comunicar constantemente, es muy importante, ¿no? Porque todos los días hay que recordar, todos los días hay que decir todo, y a veces uno parece hasta cansino, pero es que si no, se desvanece, porque por desgracia, no es un tema que esté en la agenda en la mayoría de los países, no es un tema prioritario. Quizás en Francia ahora también, quizás más por el islamismo radical, que es lo que es el issue y la consecuencia que tiene para muchas comunidades judías allí, es por lo que está saltando, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido. Otra cosa que también has comentado, que tiene un poco que ver con esto, no tanto, pero has dicho que Israel es un país rodeado de enemigos, ¿no? Y ayer como estamos creo que en una nueva etapa, quizás es una nueva etapa con todos estos los acuerdos de Abraham, me gustaría saber un poco como desde dentro, desde Israel, ¿cómo ves estos acuerdos de paz, esta nueva tendencia de ciertos líderes árabes que parece que quieren cambiar la dinámica y que también están poniendo en duda la labor de los líderes palestinos hasta el momento, ¿no? Que creo que esto hasta ahora había sido realmente un tema tabú para el mundo árabe. Sí, la verdad que cada semana, la verdad que nos despertamos con noticias
noticias que nunca llegamos a soñar, sobre todo nunca llegamos a soñar que iba a ocurrir tan pronto. La semana pasada, la primera vez que el ministro de Exteriores de Bahrein viene a Israel. Esta semana la primera delegación de Bahrein que viene también a Israel. La verdad que son épocas muy buenas. El único problema que tiene Oriente Medio es que todo cambia muy rápido. Yo espero que esta línea de actuación se pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con los demás puntos de Donald Trump, pero que ha llevado y que ha liderado él, las siga llevando Biden en la nueva administración que empezará en enero. Son buenas noticias, sin duda alguna. Son buenas noticias y nos da ánimo de que hoy otros países se vayan a sumar, y el que estamos esperando todos que se vaya a sumar, que es Arabia Saudí. Esperemos muy pronto que llegue, porque en el momento que sea Arabia Saudí, pues yo supongo que todo el resto de países del Golfo Pérsico también se van a unir, y quién sabe si eso ejerce, digamos, una presión mucho más grande a los palestinos para que vuelvan a la mesa de negociaciones. Un nuevo Oriente Medio ha nacido, y el conflicto árabe-israelí cada vez está pasando a ser un conflicto palestino-israelí, dejando a los árabes de lado, lo cual es una... La verdad que las personas que han implementado este acuerdo, la verdad que son gente valiente, y además a mí me consta, porque conozco a muchos de ellos, que han estado trabajando mucho durante los últimos años para que esto se lleve a cabo, y ahora mismo estamos viendo los resultados. Los económicos los vamos a ver muy pronto. Los políticos ya los estamos viendo. Los diplomáticos, dentro de nada, empezarán a abrir embajadas en los respectivos países. Pero la principal amenaza que tiene Israel y que tiene el enemigo común, digamos, que tiene Israel y los países del Golfo Pérsico, que es Irán, ahí está. Y esta unión seguro que contribuirá a marginar más a Irán en un Oriente Medio en donde Irán lo único que busca es su poder hegemónico. Así que todos son buenas noticias. La cosa es saber... Yo espero también que por parte de los líderes europeos entiendan también, ¿no?, este cambio de paradigma. Desde mi punto de vista, ese también tendría que ser una petición, porque creo que el cambio ha empezado. Es decir, ya independientemente de lo que ocurra con la política norteamericana en los próximos meses, si hay un cambio de tendencia y realmente los interesados, que son los países árabes y que es Israel, consiguen, y esto realmente tiene una repercusión positiva sobre ellos, yo creo que eso va a ser imparable. Otra cosa es otros líderes, como por ejemplo pues la Unión Europea, también decida sumarse, ¿no?, a este nuevo paradigma, que yo creo que les dejaría atrás si no lo hiciesen, ¿no?, y no se diesen cuenta de que eso está cambiando. Creo que es que a la Unión Europea le cuesta todo un poquito más. Siempre le cuesta, siempre va con un paso por detrás de los acontecimientos. A veces incluso años, décadas atrás de los acontecimientos. Ellos todavía siguen hablando de las fronteras del 67. Y bueno, vamos a ver. Yo confío en que igual nuevos líderes, que incluso les arrastre la tendencia a los europeos, y veamos posible un Oriente Medio distinto al que tenemos hoy en día. Muy bien, Jacob, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de irnos, recuérdanos dónde os podemos encontrar para que todos los oyentes sepan, si quieren buscar sobre vosotros, si quieren recibir información, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook, Unidos con Israel, nos pueden encontrar en Instagram, Unidos con Israel, nos pueden encontrar por mail, pueden recibir nuestros boletines desde hoy mismo entrando a la página web y suscribiéndose a nuestro boletín, nos pueden encontrar en Twitter, en Unidos con Israel, y por supuesto, pues eso, en nuestra página web, www.unitedwithisrael.es y /ES y otra barrita. Así que encantado de que forméis parte y agrandar este número de partidarios, que no es menor, con todos vosotros. Pues seguro que sí. Muchísimas gracias, Jacob. Espero que nos veamos de nuevo. Muchas gracias por todo. Chao. La comida de la ni, esa vica seca, no comió el pelo ni nunca panas secas. En tiempo de haba fresca, tiempo de trufanda, albacalanda y demanda, vos mira en la cara
vos dice que está muy cara. Pescado, ya no me traigas, que no lo guiso. Abafado, no me lo hagas, boludo te aviso, porque Mursa ya me se hizo este caldo enchaguado. Yo no quiero más pescado, si me vas a traer cena, que sea cosica buena. Alveica mira de traer, que es cosica blanda, por modón de la baba, que estamos demanda. No le tornes más la espada, esto miraban de traer. Armilla de un manzer, a filo salado, que sepamos que está muy caro. A 30 groches la acabé, no puedo mercar vos. Garbancicos tosta y bebé para contentar vos. Ajla mi buena pasada, es un fillán de cabé. La vecina ya lo ve, cabe como yo tengo. Semana entera me mantengo. La comida de la ni, esa vica seca. Bienvenidos de nuevo a esta segunda edición ya de Historias de Sefarad en Radio High España. Hoy vamos a tratar un tema no muy conocido, pero sí muy doloroso. Vamos a hablar del éxodo de los judíos de los países árabes. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, unos 700.000 judíos, mizrajíes y sefardíes tienen que abandonar los países de los que proceden, en los que llevaban en muchos casos miles de años viviendo. Una segunda oleada migratoria tendría lugar tras la independencia de muchos de estos países y sobre todo tras la Guerra de los 6 días de 1967. El éxodo a veces supuso la práctica desaparición de muchas comunidades y la marcha de estos judíos, especialmente a Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, Israel, formando ahora mismo el 41% de la población israelí. Otro factor muy importante fue la paulatina desaparición de derechos de estos ciudadanos y el creciente antisemitismo en estos países que los habían visto nacer. Confiscación de propiedades, privación de ciudadanía, limitación de la libertad religiosa, destrucción de sinagogas e incluso asesinatos. Ya desde la Edad Media, los judíos, junto con los cristianos, los llamados pueblos del libro, son considerados por los musulmanes como dhimis. La palabra significa ciudadano de segunda, cuya situación dependía del gobernante de turno, una situación, por tanto, especialmente inestable. Eran frecuentes las conversiones forzadas, el pago de gran cantidad de impuestos, la reclusión en guetos, pero también el brillo de personalidades como Ibn Negrela, Ibn Gavillol, Ibn Saprut o el propio Rambam, Moisés ben Maimón. Ibn Negrela, por ejemplo, como anécdota, era el dueño original de la maravillosa Fuente de los Leones que hoy día decora la Alhambra de Granada. El emir, encaprichado de la fuente, le pidió a Negrela que se la cediera y este, evidentemente, se la cedió. Por no hablar de, por ejemplo, poetas tan representativos como Ibn Gavillol, el malagueño, del que pronto vamos a hacer ya el primer milenario,
o el Rambam, el gran médico y filósofo cordobés Moshe Ben Maimón. En la actualidad las cifras son elocuentes. Lugares como Marruecos, con 2000 años de presencia judía, con una defensa francamente admirable por parte del rey Muhammad V de la población judía bajo su tutela y protección frente a los requerimientos antisemitas del gobierno de Vichy, una buena sintonía actual con el poder, pero a pesar de todas estas razones estamos hablando de una bajada de 400.000 judíos a una comunidad de aproximadamente 5.000 en la actualidad. En el caso de Egipto, de 75.000 judíos quedan reducidos a 100 tras la guerra del Sinaí y especialmente tras la época antisemita del gobierno de Nasser y la guerra de los 6 días. En Túnez, la comunidad contaba con 105.000 miembros, de los cuales ahora mismo quedan nada más que 1.500 tras la intervención de los nazis en el país en la Segunda Guerra Mundial y la independencia del país. Asimismo, la guerra de los 6 días y los ataques terroristas a partir de los años 90 a intereses judíos, y no solamente judíos, fue también una causa importante de la bajada increíble de población en este país. En Yemen había unos 63.000 judíos que quedan reducidos hoy a 200. Es una comunidad muy específica, con unas características muy concretas en cuanto a su manera de vivir y de observar el judaísmo. Entre el año 1949 y 1952, el recién nacido Estado de Israel llevó a cabo la famosa operación Alfombra Mágica, que logró llevar a Israel a la mayor parte de la población judía de origen yemení. Hoy día es una población muy extendida en Israel, mezclada con el resto de la población y, como decimos, con unas características que la hacen verdaderamente especial. Irak. En Irak había una enorme población, 150.000 judíos, y hoy está totalmente desaparecida. No queda ningún judío en Irak. Hubo pogromos importantes en la Segunda Guerra Mundial y después de ella. El más conocido es el llamado Farhud. En 1948 les niegan la salida del país. Es un caso muy especial. Los judíos no pueden emigrar para evitar, en palabras del gobierno de entonces, el enriquecimiento del recién nacido Estado de Israel. Con lo cual, a los judíos se les veta la salida del país. Sin embargo, en 1950, Israel también lleva a cabo una importante operación para sacar a estos judíos de este país y llevárselos a Eretz Israel, llamada Esdras y Nehemías. En los años 90, el resto de la población sale del país, eso sí, sin contar con ningún tipo de indemnización al dejar sus casas y negocios de manera prácticamente forzada. Siria contaba con una importante población de 30.000 judíos. Hoy está prácticamente desaparecida. Ciudades como Alepo tenían importantes comunidades y, curiosamente, es otro de los países que, con el nacimiento del Estado de Israel, también prohíbe la inmigración a este país. Por lo tanto, emigran muchos de ellos a Estados Unidos, a Francia, a Turquía, especialmente a partir de 1992. Argelia hoy no tiene comunidad judía. Hemos pasado de 140.000 judíos a 0. ¿Cuándo comienza esta situación? Comienza a partir del año 48, con la fundación del Estado de Israel, y se intensifica a partir de 1962, cuando el país obtiene su independencia de Francia. Hay una causa evidente en Argelia que le hace también especial, que es la violencia islamista a partir de los años 90, que hace que prácticamente la comunidad judía ya decida emigrar, especialmente a Francia, por cuestiones de afinidad de idioma, afinidad histórica y también, por supuesto, a Israel. En el Líbano, de 200.000 judíos, en épocas no especialmente lejanas, se pasa a una comunidad de unos 100. ¿Cuándo empieza a disminuir esta comunidad judía? Empieza especialmente a partir de la Guerra de los 6 días y con la presión del grupo terrorista Hezbollah, que evidentemente ataca y amedrenta a esta población que decide salir del país. En Libia tenemos población judía antes de la era común. Hay unos 30.000 en la época con la que el país cuenta con mayor población y hoy está desaparecida.
especialmente tras la Guerra de los 6 días, que como vemos es un acontecimiento que se va repitiendo constantemente en casi todos los países y sobre todo en la época de las confiscaciones de bienes por parte de Muammar el-Gaddafi. Pero tenemos también una noticia esperanzadora. A partir de los acuerdos Abraham, en los Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein, las comunidades judías muy pequeñas, pero existentes, están siendo especialmente protegidas por estos gobiernos y se están realizando numerosas actividades de intercambio con Israel en cuanto a visitas de personalidades conocidas, cantantes, actores y también con la posibilidad de viajes entre los Emiratos, Bahrein y el Estado de Israel. A pesar de toda esta historia de sufrimiento, de lejanía y de desaparición de comunidades, también tenemos esta noticia esperanzadora desde hace poco más de un mes con la firma de estos acuerdos que han llenado de alegría y de esperanza a toda la zona y con los que podemos decir que afortunadamente y a pesar de todo y de muchos, ha estallado la paz. Nos vemos en otro próximo encuentro para contar noticias de sefarad, de sefardíes, dentro, fuera de España, emigrados de países árabes, emigrados por todo el mundo, noticias de comunidades sefardíes que actualmente residen en la península, especialmente en España, y os espero muy, muy pronto a todos. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí, JAI Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque JAI es el mundo judío y el mundo judío es JAI.